Sí, buenos días a todos y todas y todes, tanto a los que están aquí presentes en el auditorio como a los que están desde otros lugares en sus casas o en las regiones. Mi idea es tratar de aportar alguna información, elementos de juicio para pensar en contexto la crisis actual. Y empiezo por decir que gran parte de lo que traigo es resultado del trabajo que se hizo, o que hice en compañía o acompañando más bien a la profesora María Teresa Uribe cuando hicimos el libro Universidad de Antioquia, Historia y Presencia. Es decir, lo consulté nuevamente para revisar una información, hice pues un trabajo de sistematización de esto y es decir, quiero decir que no son solamente mis ideas, son también las de María Teresa. Entonces, lo primero es que creo que es necesario un poco de memoria. Sin memoria de nuestra institución no tenemos suficiente conciencia histórica que nos ilustre, que nos permita entendernos en el devenir, en la historia. Entonces, esa es una de las cosas, porque a veces uno escucha muchas intervenciones que me dan a entender que es que no nos hemos aproximado siquiera mínimamente a la historia de la universidad. Entonces, yo creo que es útil para que entendamos quizá la particularidad de lo que estamos viviendo y también cómo también hay unas estructuras, hay unas fuerzas de larga duración que han marcado la historia de la universidad. No por ello nos vamos a inclinar ante ellas, sino que las podemos poner en cuestión. Voy a entrar en materia porque siempre es una información amplia. Voy a tratar, como les dije, 20 minutos. Si me estoy pasando, me avisan. A veces uno se emociona con esto. Yo quiero que la primera idea que debe quedar clara es que esta institución es la concreción de un sueño y una idea acariciada por muchos años por unas fuerzas sociales e institucionales y que no fue fácil. La gente cree que a veces que las cosas se hacen como de la noche a la mañana. Y entonces tenemos que entender que esta institución es el resultado del esfuerzo de N cantidad de generaciones que han puesto en esta institución sangre, sudor y lágrimas. Y entonces no es cierto, como alguien quiere decir, que sea el resultado de una cédula real, que esto haya sido fundado. No, esto no fue fundado. La institución no fue fundada. Fue fundada la Universidad del Rosario, fue fundada la Santo Tomás y fueron fundadas muchas universidades en la época colonial, pero la Antioquia no. Entre otras porque no surge como universidad debido a la resistencia, como institución de educación superior, debido a la resistencia que en la Real Audiencia de Santa Fe se le hizo a este proyecto. Es decir, un proyecto de origen regional, con raigambre en la sociedad antioqueña. Entonces, su esencia no reside en un nombre. No siempre se llamó Universidad de Antioquia. Y vamos a ver rápidamente eso porque no quiero cansarlos con demasiada información. Pero esto no es un nombre, tampoco es un edificio. La universidad es los que habitamos esos edificios. Por eso la universidad, el edificio vacío no tiene sentido, no es universidad. La esencia institucional, quiero hacer énfasis, tampoco es el resultado de una decisión tomada por este o aquel caudillo o institución, ni siquiera el Estado colombiano, porque entonces cuando surge no existía Estado colombiano, ¿cierto? Tampoco la gobernación de Antioquia. Cuando uno analiza en detalle, esto es el resultado de un proceso social
educativo, cultural y político muy complejo, en permanente cambio y reestructuración, adaptándose a las demandas de la sociedad. Es una institución cambiante, no estática como suele ocurrir con muchas instituciones universitarias fundadas en la época colonial, que son más bien estáticas. ¿Sí? Entonces, primera idea, observen los nombres que ha tenido. Esto le ha servido a algunos que tienen mirada más miope para decir que no, que la Universidad de Antioquia empieza en 1871 y se desconoce, y por eso el aporte grande de María Teresa cuando nos enseñó a pensar esto como un proyecto educativo, cultural y científico, y que tiene sus raíces allá, y no es una vergüenza que haya sido un colegio franciscano. Probablemente nos haya marcado y seamos pobres por eso. Probablemente, alguien dirá, ¿sí? Y siempre va a haber pobreza. Pero miren cómo va cambiando. La institución va cambiando, ojo, con dinámicas de la nación y de la región. Va respondiendo a coyunturas, a cambios políticos, ¿sí? A la forma como se la apropian sectores, partidos políticos, grupos de interés, grupos económicos. Entonces, detrás de esos nombres, lo que hay es crisis. Todas esos nombres obedecen a salida de una crisis. Es decir, una cosa estructurante de la universidad es la crisis. Y eso le da fortaleza. Eso la hace tan fuerte. Esto no se acaba porque alguien decrete que se acaba. ¿Sí? No tengamos ese temor. O porque nos están dejando sin plata. Vamos a ver que no es así. Observen todos los nombres que ha tenido. Y miren, incluso tuvimos la denominación Universidad de Antioquia y la perdimos. Tuvimos en 1871 Universidad de Antioquia. Y luego volvimos a hacer colegio. Después, ¿cierto? Para que no vengan a decir que es que no, que eso era antes, pero que después ya fuimos universidad. No. Lo volvieron colegio. ¿Sí? En el año 78, los liberales caucanos. Luego volvió a ser universidad del 83 al 95 porque los antioqueños dijeron, no señor, es nuestra universidad. Y se aliaron liberales y conservadores. Ojo, es que no es con las divisiones que sacamos esta universidad adelante. Se aliaron y dijeron, esto es Universidad de Antioquia. Y ahí están los profesores, y ahí están los estudiantes, y ahí están los sectores políticos y los sectores empresariales. Luego volvimos a hacer colegio. Miren, espero que no nos vaya a tocar ahora volver a hacer colegio. 1896, colegio. 1901, una crisis tremenda, si ahorita hablamos de ella. Y entonces pasamos a hacer politécnico. Universidad Técnica de Antioquia, gracias a una crisis económica y a la rectoría de un insigne hombre antioqueño, que es Tulio Espina. Y por fin, desde el 12 hasta el presente, Universidad de Antioquia, no ha habido cambios. Entonces, primero, me llama mucho la atención que el municipio de Medellín se desentienda de la universidad. Y quiero señalar que fue el cabildo, es decir, el consejo de la ciudad, el que organizó, reunió las fuerzas sociales que le dieron vida a esta institución. Y fueron las que hicieron la gestión ante la corona española para que le dieran el permiso. Ojo, el permiso. La corona no dio ni un peso. La corona solamente dio el permiso para abrir un colegio. Entiendan eso, es muy distinto a que fundaron. No, no se fundó. Se sostuvo en la República, en la Primera República, gracias a los esfuerzos de los intelectuales orgánicos. Nos lo enseñó María Teresa, ¿cierto? Que estuvieron al frente de esa primera revolución política. Se reestructuró durante el gobierno de Santander para darle estudios de jurisprudencia,
con el propósito básicamente de formar ciudadanos y servidores públicos. No podíamos seguir con todo esto. Lo digo así sucesivamente. Los invito a leer, a leer el librito por lo menos que está, el librito último que sacamos en el año, hace 2 años, está disponible online. Puedes ir a buscar y ahí hay un resumencito que todo el mundo ha dicho que ve, como que quedó bien. Entonces, los invito. Lo cierto es que entonces de cada una de las crisis, esta institución renace de manera incesante, en su propósito de mantenerse vigente como proyecto educativo, científico y cultural, sin importar cuánto hayan intentado arrasarlo. A lo largo del tiempo, múltiples guerras, crisis financieras o zarpazos de las rivalidades políticas, sectarias. Ese problemita que todavía no hemos podido superar. Voy a mencionarlas muy rápidamente porque ya mejor es que 10 minutos. La universidad tiene crisis y cierres permanentes. No quiere decir que así debería ser, ¿cierto? Quiere decir que esa ha sido la condición, la situación estructural de la universidad, debido a que no tiene, digamos, no tiene ese músculo que le puede dar un apoyo institucional fuerte, ¿sí? Como es la confluencia de una cantidad de intereses, de grupos, etcétera, entonces es una institución que está, podríamos decir, en disputa permanente. Y ese es el gran problema. En el 30 al 34, las tropas bolivarianas convirtieron el edificio, allá el Paraninfo, ¿cierto? Ustedes lo conocen, en cuartel. Y cuando se fueron eso quedó vuelto nada. No haya con qué sentarse en un pupitre porque todo eso había sido leña. Luego, en la guerra de los supremos, nuevamente arrasan con todo. Del 51 al 52, cerrado por guerra civil entre liberales y conservadores. Es decir, no olvidemos que la polarización política no empezó hace poquito. La polarización política nos acompaña desde los inicios de la República y afecta a la universidad. Del 51 al 62, el colegio se convirtió en cuartel y presidio, debido a la confrontación de la guerra de las soberanías o guerra magna. Esa era la guerra entre el centralismo y los estados federales. Del 77 al 87, cerrado por guerra civil entre conservadores antioqueños y caucanos liberales radicales. Del 84 al 85, nueva guerra civil en distintas regiones que causó el nuevo cierre de ocupación por la soldadesca. Las guerras del 95 y los 1000 días, nuevos cierres que subieron a la universidad en una serie de crisis económica, situación que la condujo a su clausura y a la utilización temporal de sus instalaciones como cuartel. Entonces, alguien dirá, pero es que vamos a ver eso entonces para justificar. No, no vamos a justificar. Vamos a mostrar que las disputas, las polarizaciones, las divisiones en la sociedad y su pugna por apropiarse, por quedarse con esta institución, han causado todo tipo de cierres y lo seguirán causando, lo siguen causando. Miren esto. Este es un dato importante, lo mencioné, les dije ahora. Vamos a hablar de esa crisis financiera. En 1903, un ministro de Instrucción Pública antioqueño, Antonio José Uribe, publicó la ley 39 de ese año, bajo la cual el departamento de Antioquia la Universidad de Antioquia, dejó de recibir recursos de la nación. La Universidad de Antioquia, ahí me equivoqué. Dejó de recibir recursos de la nación para el sostenimiento de la educación superior. No, sí está bien ahí. El departamento de Antioquia deja de recibir recursos de la nación, ¿cierto?, para educación superior. Y entonces, el gobernador le manda una carta al rector diciéndole: tenemos que cerrar medicina y derecho. Y hay que convertir eso en una institución al servicio del sector productivo. Ahí es donde nos convertimos en Politécnico. Agronomía, comercio y otras
que se consideraban ciencias útiles, las demás no servían. Les fueron cerradas por decreto Medicina y Derecho. Yo quiero que observemos la reacción de los estudiantes, ¿cierto? Los de Derecho, entre ellos el poeta, el que luego va a ser poeta famoso, León de Grey, y Miguel Uribe Gómez y otros, que enviaron cartas, que se manifestaron por la prensa, que dieron la pelea por su facultad. Los estudiantes de medicina pidieron la reapertura y hasta se ofrecieron a pagar los salarios de los docentes. Ayer se hablaba de ese tema, de que si deberíamos aportar y hacer una vaca. Se hacía, ¿sí? De hecho, falta mencionar que los profesores aceptaron no recibir salario durante 6 meses y a algunos medio salario. Pero eso tenemos que entenderlo en contexto. Esta universidad era una universidad de élite, ¿sí? Los profesores eran abogados reconocidísimos, ricos, muy ricos, empresarios, médicos que tienen altísimos salarios. Entonces, para ellos era muy sencillo, porque eso era un ingreso adicional para ellos. No vivían de eso. Vamos a entender que los profesores de tiempo completo son un invento posterior. Hasta aquí, ellos venían a dar su cátedra y por eso recibían un salario que era adicional a todos los ingresos que ellos tenían. Porque recordemos, eran los hombres de la industria, del comercio y de la banca, los profesores en ese entonces. Bueno, además era una universidad pequeña, ¿cierto? 400 estudiantes más o menos. Solo para ilustrar, hay otros cierres y crisis, pero quiero que de esto saquemos alguna conclusión. O sea, en el 10 al 17, los estudiantes se movilizaron para que la institución erradicara prácticas de castigo medievales que se aplicaban a los estudiantes de la universidad, ¿cierto? En ese entonces había calabozos, cepos e instrumentos de castigo para los que portaran mal. Entonces, era una lucha de varios años. Movimiento estudiantil fuerte, varios años, hasta que lograron que Miguel María Calle acabara con eso. Pero había resistencia de muchos profesores que consideran que era la única manera de disciplinar a estos muchachos, ¿sí? Bueno. Luego, otra crisis, porque miren, como les digo, casi siempre los cierres y las crisis obedecen a dinámicas externas. Eso hay que tenerlo muy presente. El arzobispo Manuel J. Caicedo, que era un tipo muy poderoso en la ciudad de Medellín, se mantenía pendiente de las tesis de los estudiantes de la universidad. Y cada que salía una tesis, veto. Veto era casi, cierren eso. Están pervirtiendo a los jóvenes, ¿sí? Y entonces, con motivo de estas dos tesis sobre los derechos civiles de las mujeres en Colombia y el de Fernando González, el derecho a desobedecer, eso fue veto y veto y veto doble, y eso fue un escándalo a nivel de la prensa y todo eso. Y mucha gente pidiendo que cierren esa institución. En 1928 hubo una movilización estudiantil a favor de la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria, que terminó en la expulsión de dos que luego van a ser grandes lumbreras intelectuales y políticas del país, ¿cierto? Gerardo Molina y Diego Luis Córdoba. Fueron expulsados de la Facultad de Derecho. Estamos en la hegemonía conservadora, hay que entender eso. Estaba ya terminando, pero todavía estamos ahí, hegemonía. En el 36, un grupo de profesores conservadores, ya cambiamos, ¿cierto? Estamos ya en República Liberal, porque estas dinámicas, como les digo, de exclusión, excluyo al otro, lo niego, no existe, no lo tengo en cuenta, han hecho mucho daño. Y entonces, los conservadores se fueron y fundaron la Universidad Católica Bolivariana, que ya conocemos todos como Pontificia Bolivariana. Se buscaron recursos con la empresa, con el Partido Conservador, etcétera. Fundaron ese. Pero una discusión política tiene esas repercusiones. Y luego ocurre lo contrario en el año 46, ¿cierto?
cuando hubo un proceso de cristianización y de cristianización de la universidad. De hecho, la universidad se le encomendó a la Virgen de los Dolores. También puede que sea una marca identitaria, la Virgen de los Dolores. Hacían desfiles por el centro de la ciudad con la Virgencita, etc. Entonces, en reacción a esto, los liberales decidieron irse y crearon la Universidad de Medellín, privada, laica y liberal. Y sigue avanzando el siglo y siguen las crisis. En el 68 es el debate sobre el denominado Plan Básico de la Educación Superior, presentado por el Gobierno Nacional, que originó una crisis, pero no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en todo el país, en todas las universidades del país. Entre el 73 y 74, una crisis que yo considero de crecimiento, porque ese es el año, esos son los años en que la universidad se masifica. Ahorita vamos a ver que la universidad, por estos tiempos, deja de ser departamental y pasa a ser nacional. No sabemos si eso fue bueno o malo, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar. Pasamos de 400 estudiantes a 12.000, 15.000, 16.000, ¿sí? Y es la época entonces de la apertura de la ciudad universitaria, universidad masificada. Ahí ocurre la muerte del estudiante Luis Fernando Barrientos, a mando de fuerzas oscuras aquí cerca de la universidad. Fue incendiado el bloque administrativo y la universidad fue militarizada y cerró sus puertas. Miren, como un simple decreto puede tener esas repercusiones y cómo a aquellos a los que no les interesa esta institución no tienen problema en cerrarla. En el 87, esa cosa terrible, ¿cierto? Ya todos sabemos que vivimos, pues yo fui testigo de eso como estudiante y fue un cierre prolongado de la universidad. De hecho, estuve en la marcha que lideró Héctor Abad en esa ocasión. Ahora, entonces esto, que como les digo, nos muestra un panorama de las crisis de toda índole que han afectado a la institución. Debemos también mirarlo como en un parangón con las finanzas, que es el tema que ahora nos está afectando. Entonces, entendamos cómo ha sido esto de las finanzas de la universidad. Esto empezó, como les decía, como una institución ligada al cabildo de la ciudad, es decir, a Medellín, al distrito, que ahora llaman distrito, al municipio de Medellín, y fue financiado con recursos del municipio de Medellín y de los ricos de Medellín. Del 22 al 53, con este decreto, ojo, no es que cambie la cosa financiera, pero el gobierno nacional sí tiene ya una incidencia sobre la institución mediante este decreto que lo oficializa como institución de estudios superiores donde se hace ya jurisprudencia. Ustedes saben que es el motivo para que muchos digan, no, la fundación fue en 1822. Un decreto, como les digo, no funda. Porque entre otras, no aportaba el gobierno nacional ni un peso. Todo corría por cuenta de los cabildos, la gobernación y los vecinos pudientes. No es correcto decir que solamente los vecinos pudientes, porque el maestro Gregorio Baena aportó tantas horas de trabajo en carpintería. El albañil de tal lugar aportó tantos días de trabajo para la construcción. Y así como estos dos que acabo de mencionar, 30, 50 maestros artesanos o incluso esclavos, también algunos ricos prestaban sus esclavos, la mano de obra de los esclavos. Y así se salió adelante, porque es que no había aportes del gobierno nacional. Por allá en 1888, por las influencias de los Ospina y del gobierno nacional, se creó la Nacional de Minas, la Escuela Nacional de Minas, y fue adscrita a la Universidad de Antioquia. Por ese tiempo, el gobierno le aportaba, pero para la Escuela de Minas. ¿Sí? En el año 35 pasa algo que fue muy importante para la universidad en su momento, y es que se crea por ordenanza del departamento el fondo acumulativo. Vamos a ver que por un tiempo
fue una forma de financiación. Luego hay otro mohón aquí, que es el decreto 277 del 58, que define el régimen jurídico de las universidades departamentales y que incluye el tema presupuestal. Por ese mismo tiempo, entonces es que ya por ese tiempo tenemos el fondo acumulativo. Enseguida les explico qué es eso del fondo acumulativo. Viene este proceso de construcción de la nación universitaria, entonces hay aportes. Miren de dónde viene la financiación. La venta del ferrocarril de Antioquia, un crédito del BID. El gobierno Lleras, el gobierno nacional aportó 3 millones. Donaciones de las fundaciones Rockefeller, Ford y Kellogg y muchos otros aportantes que permitieron construir esta estación universitaria. Y entonces viene aquí lo del fondo rotatorio, que era la otra fuente de financiación y obligaba que los recursos que aportaba el departamento debían ser luego repuestos, ¿sí? Retornados por los egresados. Todo egresado debía aportar a ese fondo hasta pagar lo que le costó su formación. Solamente habían estos 3 fondos: corrientes, ciudad universitaria y fondo acumulativo. La reforma del 68, aquí es donde les decía, la reforma del 68 es donde se nacionaliza la Universidad de Antioquia. Allí se pone a girar a las universidades en la órbita, las universidades todas, en la órbita del Ejecutivo Nacional, bajo su conducción directa, y la incorpora a la maquinaria estatal, a su burocracia incluso. Y empiezan puestos los esfuerzos, estos permanentes esfuerzos desde la administración para organizar las finanzas, la administración, etc. Quería mostrarles esto porque a mí se me llama la atención que de verdad no tenemos a veces muy buenos datos. Me puse, de hecho, contraté a un historiador para que me indagara por esta información. Observen esos datos. En el 80, el 83% del presupuesto de la universidad efectivamente ingresado. Ojo, yo revisé que fuera el que ingresó, porque hay los presupuestos que son inflados. No, el que ingresó fue el 83% por parte de la nación. Esto bajó en el 90 al 55, pero me llamó la atención que en el 13, hace poco más de 10 años, sube el 79. 79.2. El departamento en el 80 aportaba 13%, en el 90 9.8. Este sí baja, mantiene tendencia a la baja. Como quien dice, ya esto es nacional, me desentiendo de ese tema. Y baja al 9.8 y al 7.2. Medellín. El municipio de Medellín aportaba 6 milloncitos, el 0.47 en el 80, el 0.11 en el 90 y 0 pesos en el 2013. A pesar de que la mayor parte de los estudiantes son de Medellín. Los recursos propios, esto me llamó mucho la atención también porque yo no veo cómo así que los recursos propios realmente sean tan significativos. Estos son datos de la Contraloría General de Antioquia. Se pueden confrontar. 2.8, 6 y 8.7, sí ha aumentado, pero yo no veo por un lado que sea el 60 y pico %. No sé si estas fuentes mienten, no creo. Porque es que cuando yo veo este gráfico que pasa al vicerrector administrativo, pues es claro que el aporte de la nación y el departamento, no, lógico, no va creciendo al mismo ritmo de los gastos, ¿cierto? Pero uno dice, entonces esto viene a ser estas cifras de
de aportes de la nación y el departamento vienen siendo el 79%, observen allá, 70, 80, ¿sí? Pero ahí no están contemplados todos los grandes proyectos de expansión, de nuevos programas como regionalización, construcción de la ciudad, construcción de nuevos edificios, claro, y eso ya sí es un gasto adicional extra y muy considerable que nos mete en deudas. Entonces yo creo que sí hay que pedir, yo estoy de acuerdo con Omar Urán, no sé si está por acá, yo sí creo que deberían de darnos mejores cuentas de las cosas. Porque cuando yo miro 1980, aquí está muy claro, es lo que les acabo de mostrar, cuánto ingresó y allí nos dicen en qué se gastó. Pero no, casi siempre nos hablan de qué ingresó, pero nada de cómo se la gastaron, cómo la invirtieron. ¿Sí? Yo creo que eso sí es una cosa que sería bueno para claridad, porque es que además son recursos públicos. Deberían de contarnos muy bien cómo es todo. Yo dejo hasta ahí, qué pena que me pase el tiempo, pero creo que era necesario ilustrar un poco todo esto.